A continuación hablaremos de la percepción por Elijohanna Murillo Rodríguez, Corporación Universitaria Iberoamericana, especialización en Neuropsicología de la Educación, Neurociencia. Los sistemas sensoriales. Estos nos permiten recoger información del medio. Existen diferentes tipos de energía estimular que nuestros sistemas sensoriales pueden detectar, como son las ondas electromagnéticas, las ondas sonoras, las fuerzas mecánicas, la presión y la química. Esta información ha de llegar necesariamente a nuestro sistema nervioso para poder modificar nuestra conducta y posibilitar la interacción adaptativa al medio. Las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. La transducción sensorial. Este es un proceso de transformación de los diversos tipos de energías o estimulaciones sensoriales que se adoptan del medio. Esta transformación se da en impulsos nerviosos llevada a cabo por los receptores sensoriales. El proceso de transducción se produce en una zona especializada de la membrana del receptor primario o de la célula receptora especializada denominada sensor. El proceso subcortical. Por los diferentes tipos de energías del entorno se activan los receptores sensoriales. Estos generan cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales. La información es enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. La estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Esta información sensorial, con excepciones de la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos y tronco del encéfalo, antes de alcanzar la corteza. Así, el núcleo geniculado lateral es el encargado de la visión, el núcleo geniculado medial es de la audición, el núcleo ventral posteromedial es el encargado del gusto y la información somatosensorial, y el núcleo ventral posterolateral es única y específicamente para la información somatosensorial. El tálamo no es simplemente una estación de relevo de la información. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene un lugar una serie de conexiones intratalámicas que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. Corteza y procesamiento cerebral. La corteza sensorial primaria se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funcionales similares. Las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de la información sensorial del tálamo. Encontramos la corteza somatosensorial primaria. Esta se encuentra en el lóbulo parietal. La corteza visual primaria se localiza en el lóbulo occipital. La corteza auditiva primaria se localiza en el lóbulo temporal. La corteza gustativa primaria se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula inferior. La corteza periforme que transporta la información olfativa. O reorganización cortical. Si una parte del cuerpo no se puede utilizar, su representación cortical disminuye de tamaño y también a la inversa. Por este motivo, el tamaño de la representación cortical puede variar en función del uso y de la experiencia. Por ejemplo, cuando hay una lesión en algunas de las vías o los sistemas que llevan la información de la corteza, la región que queda provista de entrada de información pasa a ocuparse de procesar la información de otras regiones que sí envían información a la corteza sensorial. Corteza de asociación. Las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que está integrando normalmente diferentes características del estímulo. Las áreas de asociación multimodales se localizan fundamentalmente en la corteza prefrontal de la corteza parietal posterior y en la corteza temporal. A estas les llega información de más de un sistema sensorial, principalmente a través de la corteza sensorial secundaria de cada sistema. Ahora hablemos de las agnosis.
La agnosia es una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o una disfunción cerebral, en ausencia de una alteración cognitiva global y sin que esa alteración pueda explicarse por una afectación de las áreas sensoriales primarias o de las vías sensoriales periféricas. Dentro de los tipos de agnosia encontramos la agnosia visual. Esta consiste en una dificultad para el reconocimiento visual de un objeto u otras características o categorías relacionadas. En 1895, Lissauer propuso la existencia de dos modalidades de agnosias visuales, las agnosias aperceptivas y las asociativas. Lissauer proponían que las agnosias aperceptivas eran la incapacidad para recibir y dar el significado de una imagen como consecuencia de una lesión en el hemisferio derecho del cerebro, lo que impide reconocer las figuras geométricas, las caras u los objetos. Esta capacidad mejora cuando las imágenes están en movimiento. Para las agnosias asociativas, la capacidad perceptiva está intacta, pudiendo existir una desconexión entre el sistema visual y el sistema límbico. Es una dificultad para dar una correcta atribución semántica, es decir, hay incapacidad para atribuir un significado a los estímulos visuales. Dentro de las agnosias visuales encontramos diferentes tipos. Por ejemplo, la agnosia del objeto. La agnosia del objeto es la incapacidad para reconocer objetos representando una dificultad en la denominación, el recuerdo o la descripción de sus significados. Es decir, los pacientes con agnosia para los objetos son incapaces de discriminar figuras visuales que se presentan superpuestas o entremezcladas. También tienen problemas para identificar visualmente figuras esquematizadas o fragmentadas. También encontramos la simultagnosia. Esta es la incapacidad para interpretar el significado de un objeto o dibujo en forma global. Es decir, el sujeto percibe la imagen como un conjunto de detalles aislados sin conexión. Por ejemplo, la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer los rostros familiares o de seres queridos sin que exista una dificultad visual. Los pacientes pueden identificar los rasgos individuales del rostro, los ojos, la nariz, la boca, pero son incapaces de reconocer la cara como perteneciente a un familiar o un amigo, siendo conscientes de su incapacidad. Para llegar a reconocer el rostro de esta persona conocida, se basan en códigos sensoriales, por ejemplo, la voz, el tacto o la forma de vestir de esa persona. Solo así pueden identificarlo. Pero existen unas variantes de la prosopagnosia, que pueden ser en casos más leves o casos más graves. Por ejemplo, existe una discapacidad para el reconocimiento de las caras conocidas, una incapacidad para reconocer el propio rostro ante el espejo. Esa es cuando la prosopagnosia es más grave. Y la zoagnosia es cuando la persona es consciente de la incapacidad y no reconoce los animales que están a su alrededor, ni distingue animales que sean de la misma especie. Otra es la dificultad para reconocer una determinada categoría de objetos, marcas comerciales o logotipos previamente conocidos. Agnosia cromática. Esta se define como la incapacidad para identificar colores a pesar de estar preservados los receptores sensoriales y las áreas visuales primarias. Se pueden distinguir varias modalidades de la agnosia para los colores, como es la acromatognosia. Esta consiste en la pérdida de la capacidad para distinguir o identificar los colores. La agnosia para los colores o agnosia cromática se caracteriza por la incapacidad para la clasificación y la ordenación de colores. Los pacientes son incapaces de realizar una asociación forma-color o colorear un dibujo de manera correcta. Por ejemplo, si se le presenta un plátano, el paciente no es capaz de colorearlo de color amarillo o un tomate de color rojo.
La agnosia para la denominación de colores o anomia de los colores. Esta consiste en la pérdida de la capacidad para denominar los colores, previamente conocido. Es la alexia agnóstica. Esta es la incapacidad para el reconocimiento de palabras. Es decir, el paciente con alexia agnóstica puede escribir espontáneamente el dictado que se le da, pero es incapaz de leer la frase que escribió. Agnosia para el movimiento. Esta modalidad de amnesia es poco habitual, pero también existe y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando está en movimiento. Agnosias auditivas. Las agnosias auditivas son las dificultades para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Dentro de estos tipos de agnosias auditivas encontramos la amusia. La amusia o amusia sensorial es un déficit adquirido que afecta la capacidad para el reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. La agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. La agnosia verbal es la incapacidad para comprender sonidos verbales, estando preservada la capacidad del reconocimiento de sonidos no verbales, en ausencia de otras alteraciones del lenguaje. Las agnosias somatosensoriales. Dentro de estas encontramos la asterognosia. La asterognosia es la pérdida de la capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. Por ejemplo, no se reconoce el peso, el tamaño, la forma, la densidad o la textura, sin existir hipoestesia. La agnosia táctil. Esta agnosia impide reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservadas las áreas primarias. También encontramos dentro de la agnosia táctil la barognosia. Esta es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. La autotopagnosia. Esta impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante una imitación. Por la agnosia digital. La agnosia digital es la pérdida de la capacidad para reconocer, identificar, seleccionar y orientar los dedos de la mano o las del explorador. Pero las agnosias olfatorias son las que tienen que ver con el órgano sensitivo del olfato. Dentro de estas encontramos la agnosia anósmica. Es la incapacidad para identificar los olores, a pesar de que esté preservada la capacidad para su identificación sensorial en los sistemas periféricos y en el nervio olfatorio. La anosmia es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar los olores. La anosmia se puede clasificar en función de su semiología y según la localización del problema causante de las mismas. Según su modo de expresión se distinguen las siguientes variedades. La hiposmia es el déficit parcial persistiendo la capacidad olfatoria, aunque de un modo diminutivo. Es frecuente en procesos de catarro, rinitis o cuadros alérgicos. La anosmia selectiva es cuando la pérdida del olfato se refiere solo a determinadas sustancias o olores. La hiperosmia consiste en la presencia de una exacerbada capacidad para la discriminación de diferentes olores. La parosmia consiste en la percepción errónea de los olores. Suele producirse en algunos tipos de tumores cerebrales. La cacosmia es la sensación del mal olor, siendo habitual en algunos casos de rinitis atrófica o sinusitis crónica. La anosmia sensorial es cuando la incapacidad para discriminar olores. La agnosia para las enfermedades. Dentro de estas agnosias encontramos la anosognosia. Es la ausencia de la conciencia o la negación de una enfermedad, ya que el sujeto niega que tenga un problema incluso cuando es consciente de que tiene un miembro paralizado. La asomatognosia.
Se presenta como un trastorno del esquema corporal, consciente en la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica. La anosodiaforia es la falta de la suficiente conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llegue a negar su existencia. La misoplegia consiste en la exacerbación del sentimiento de la enfermedad neurológica y se caracteriza por respuestas de odio o rechazo hacia el miembro paralizado. La somotoparafrenia es una percepción dismórfica de la enfermedad neurológica que se caracteriza por la atribución del miembro lesionado a otra persona. La analgoagnosia es la incapacidad para la comprensión del dolor a pesar de que no exista una hipoestesia frente a los estímulos dolorosos. Las agnosias espaciales. Esta es la incapacidad perceptual para reconocer e integrar información especial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Dentro de estas encontramos el trastorno de la exploración espacial. El paciente reconoce los objetos o situaciones solo de manera fragmentaria. También hay que diferenciarla con el síndrome de Balint. Este síndrome es al que se denominó una parálisis psíquica de la mirada, el cual se caracteriza por un trastorno de los movimientos oculares voluntarios y se constituye en 3 elementos. La apraxia de la mirada o apraxia oculomotora es la incapacidad para realizar movimientos oculares voluntarios o mantener los ojos fijos en un estímulo. La ataxia óptica es cuando el paciente no puede tomar el objeto que llama su atención sin que haya un defecto motor o sensorial en una de sus extremidades. El defecto de la atención visual, la incapacidad de prestar atención a estímulos novedosos porque la mirada se fija en otro estímulo. Entre los trastornos de la percepción espacial hay 4 categorías. La primera es la capacidad de localizar estímulos. Aquí el paciente no puede determinar las diferencias y semejanzas de posición de un estímulo presentado por tarjetas. La 2 es la alteración de la percepción de la profundidad. El paciente tiene una incapacidad de estimar la distancia o alcanzar con la mano objetos presentados en el campo visual. Las distorsiones en la orientación de las líneas. Tiene dificultad en parear líneas. El cálculo erróneo del número de estímulos observados. El paciente no tiene la habilidad para calcular el número de estímulos presentados en el campo visual. Trastorno de la manipulación espacial. En la manipulación espacial se incluyen 2 tipos de trastorno. La agnosia espacial unilateral, que es la falta de la respuesta ante estímulos presentados en el campo visual contralateral a una lesión cerebral, sin que haya dificultad motora o sensorial primaria. Y la pérdida de conceptos topográficos es la incapacidad de comprender, manipular y emplear marcas geográficas externas asociadas con determinada posición espacial, por ejemplo, las coordenadas. Los trastornos de la orientación y la memoria espacial. La amnesia topográfica se refiere a un defecto amnésico, no perceptual. Los pacientes con amnesia topográfica pueden reconocer las señales topográficas del medio externo, pero han olvidado su ubicación especial. Con estas referencias hemos terminado el tema de la percepción y los tipos de agnosia.